Entonces, el tema este es muy bonito sobre la familia, el hogar y los padres, primeros educadores, porque esto, de alguna manera, es un tema que, que a toda persona, sea padre, primerizo o no, a nosotros los abuelos, igualmente nos sirve como criterios orientadores de nuestra relación con nuestros nietos y también con nuestros hijos que son padres, ¿no? Y naturalmente el núcleo central está en aquellos padres que van a educar o están educando hijos o que tienen hijos muy pequeños, ¿no? Que están comenzando la crianza. ¿Sí? Entonces, vamos a partir con eh, ciertas premisas que a mí me parece que son fundamentales, con el propósito de que uno pueda tener una mejor comprensión de esta cuestión. La primera premisa, que es muy sencilla, consiste en lo siguiente. Eh, la tarea de los padres es una tarea educativa, ¿no? Si hay alguien con el micrófono abierto, si pudieran ver quién lo tiene abierto el micrófono, que lo Yo, pudiera apagar. Entonces, eh, los padres educan a los hijos, pero eh, hay una premisa que es previa y que consiste en lo siguiente, que puede ayudarnos mucho para comprender lo que voy a desarrollar hoy día, que siempre, como saben, es de una perspectiva antropológica, que es lo que yo más o menos sé. Entonces, una especie de eslogan: para enseñar hay que saber, como es bastante obvio, ¿no? Para enseñar uno tiene que saber lo que va a enseñar, pero para educar hay que ser. Hay una diferencia que es fundamental entre enseñar y educar. Para educar hay que ser aquello que uno quiere educar. Interesante lo que está diciendo. Esa cosa no es irrelevante, porque habitualmente nosotros tenemos una cierta tendencia eh, a, podríamos decir, racionalizar todo y buscar recetas para que uno pueda actuar de una determinada manera. No, después me lo De resumo. hecho, nosotros, a los filósofos, Francisca, si pudiera apagar el micrófono, eh, a nosotros, a las personas que nos dedicamos a la filosofía, normalmente nos dicen, bueno, pero es que ustedes son muy teóricos, ¿no? Nosotros lo que necesitamos son tips concretos. Y en la búsqueda de tips, lo que se pierde es la profundidad de pensar y tratar de vivir aquello que se supone uno tiene una receta. Se apaga el micrófono. Esa manera de conducirse es la peor que puede existir desde el punto de vista humano, porque justamente los seres humanos no admitimos ser manipulados como manipulamos los alimentos. Y allí, efectivamente, los tips de una receta, de la no sé cuánto, de la Martita Serani, de la Paula Díaz, de la no sé cuánto, yo estoy repitiendo cosas que escuchó a mi mujer, que sí que tiene sus gurúes, digamos, en materia alimentaria. Ellas dan tips y eso funciona, ¿sí? Porque están manipulando cosas. Pero cuando se trata de personas, salvo que uno tenga una idea equivocada del ser humano, que es una cosa que se usa y se deja y se tira, cosa que también puede pasarnos a nosotros, estamos tratando con sujetos que son libres. Y por consiguiente, el intentar solamente quedarse en el saber de la enseñanza, nunca va a prosperar. Lo que importa es que nosotros seamos aquello que pretendemos que el otro, de alguna manera, imite. Ese es el primer acerto. Para enseñar hay que saber, para educar hay que ser. Y esto es lo más difícil. La segunda consideración que vamos a tener para el desarrollo del tema, que espero que no sean más de 40 minutos, como siempre,
es que nosotros somos seres corpóreos espirituales. Los seres humanos somos seres corpóreos espirituales. A la vez, es un ser corpóreo espiritual. Por consiguiente, hay un ámbito corpóreo que se puede decir es materia espiritualizada, que uno tiene que tener en cuenta en el momento del educar. Y hay un aspecto espiritual que también es igualmente relevante tener en cuenta al momento de educar, que son las dos dimensiones de una misma persona, ¿no? Es la misma persona la que posee una dimensión corpóreo espiritual. Entonces, la pregunta que uno tendría que hacerse, ¿en qué consiste este educar? Y lo vamos a decir de una manera muy sencilla, que no es mía, prácticamente nada de lo que yo digo me pertenece, son conocimientos que uno ha adquirido, que ha pensado, los ha hecho suyos, pero no son propiamente originales. Lo original, si es que lo hay, es el modo en que yo ordeno el conocimiento. Entonces, ¿en qué consiste educar? Lo voy a decir de una manera muy sencilla porque eh, representa o de alguna manera allí se resume en qué consiste esto. Educar consiste en ayudar a crecer a otro ser humano. Hacer el símil con el ámbito agrícola es muy interesante porque uno tiene que ayudar a crecer. Nuestra tarea es ayudar a crecer. ¿Por qué? Porque de alguna manera la tierra fértil ya está. Es la persona misma. La persona trae una serie de dones, de características, de tendencias. Lo que nosotros tenemos que intentar ayudar es que esos dones, esas características, esas potencialidades que tiene la persona puedan fructificar, puedan desarrollarse. Implica, por lo tanto, una tarea compleja. Es una tarea compleja porque el término ayudar, el verbo ayudar, es una condensación de una serie de características que nosotros deberíamos intentar cultivar y que no las tenemos necesariamente. Después van a advertir en qué consiste no ayudar, en qué consiste en no auxiliar al ser humano, que en el fondo crezca. Hay muchas actitudes que nosotros, los que estamos en esta pequeña sesión, tenemos y que justamente impiden que una persona pueda crecer. Y la pregunta es, ¿en qué tiene que crecer? Y la respuesta es muy evidente y obvia. Tiene que crecer en todas aquellas capacidades que la persona posee por naturaleza, se dice, ¿no? Es decir, que nosotros traemos. ¿Qué traemos? Bueno, es bastante lógico, ¿no? La capacidad de conocer, que se llama la inteligencia, la capacidad de querer, ¿no es cierto? Que nos permite conocer, la inteligencia nos permite conocer la verdad, ahí ya hay algo, ¿no? Que indica que pareciera que todo aquello que de alguna manera sea contrario a lo verdadero impide que la persona crezca, ¿no? La persona también trae la capacidad de querer y por consiguiente eso significa amar, ¿no? El querer en la persona se planifica en el amar. Entonces ya tenemos dos características fundamentales que nosotros tenemos que ayudar a crecer a los demás, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que consiste en que conozcan la verdad y quieran el bien. Esto no es irrelevante porque en el fondo ser libre justamente consiste en que en un acto que está de alguna manera eh, está. Entonces, ¿en qué consiste? Que nosotros tenemos que tratar de que crezcan en esa capacidad de conocer la verdad, querer el bien, que es amar, porque en el fondo, conociendo y queriendo, el hombre es un ser libre. Entonces, desde otra perspectiva, ayudar a crecer para que sean libres.
Y eso es una tarea muy compleja porque nuestra tendencia, ¿no es cierto?, a dirigir de acuerdo a nuestros propios criterios es algo complejo. O nuestra tendencia a renunciar a educar, que consiste en dos actitudes que son no propiamente educativas como padres, que por un lado está lo que nosotros llamamos, ¿no es cierto?, el paternalismo, que impide que la persona crezca en libertad. Ese paternalismo que básicamente está fundado en que yo no quiero que crezca el otro ser humano, sino que más bien dependa de mí, con muy buena intención, pero en definitiva eso impide que alguien crezca y dé fruto. Y por otro lado está el autoritarismo, ¿no?, en eso en que aquí se hace lo que yo diga. Y en ambos casos se pierde, que en una sesión posterior, a lo mejor en marzo podríamos tomar, que es la autoridad de los padres. En ambos casos lo que no se está ejerciendo es la autoridad paterna y materna. El paternalismo es una renuncia a la autoridad porque implica de alguna manera el querer evadirse de la complicación que significa educar. Y de la misma manera el autoritarismo implica la renuncia también a esa dificultad que implica que una persona tome decisiones libres y por consiguiente que el otro se convierta en este caso en una especie de títere para mí. Eso también se da en el mundo de la familia y es muy desafortunado porque en definitiva implica la negación del carácter, de la verdad que el hombre puede alcanzar, del amor que pueda vivir y de la libertad que pueda desarrollar. Y la pregunta que habría que hacerse en tercer lugar, ¿para qué educamos? El para qué educamos. Y esta es la pregunta más relevante porque para una persona que es cristiana, que básicamente aquí los que estamos en esta sesión somos todos cristianos, podemos tener diferentes confesiones, como de hecho las hay en el grupo, pero somos todos cristianos. O sea, hay una base, digamos, cultural y espiritual que nos une a nosotros, con todas las matices y libertades que cada uno tiene, que es lo maravilloso además de la libertad, ¿no? Pero hay una unidad en el origen, que es lo fundamental. Y la respuesta es que para un padre que es cristiano, la misión fundamental del para qué educar es que sus hijos alcancen el cielo. Es decir, esa es la tarea del padre que educa, de la madre que educa en cristiano, es que alcancen la vida eterna. Esa es nuestra tarea. Como dirían los españoles, menuda tarea que tenemos entre manos. Pero también eso implica una cierta, yo diría, una cierta ilusión apasionante, porque esto considera que no todo está en nuestras manos. Necesitamos la ayuda de alguien para que podamos ayudar a nuestros hijos a alcanzar la perfección, a alcanzar la plenitud humana, a alcanzar la felicidad, y que esa felicidad en cristiano se llama la vida eterna. Desde luego, desde aquí hacia allá. De manera que cuando uno considera la educación desde esta perspectiva, a uno le cambia el horizonte, ¿no? Y empieza a darse cuenta de que hay ciertas modas, hay ciertas ideas en el ambiente que pareciera que impiden justamente educar realmente a los hijos para que alcancen esa perfección a la cual todo ser humano está llamado, que es una perfección natural y también es obvio sobrenatural, porque el hombre no es un animal. Nosotros vamos más allá de nosotros mismos por alguna razón que voy a explicar ahora. Entonces ya tenemos las bases
muy sintéticamente, de la cuestión que nos ocupa hoy día. Ayudar a crecer. Pero fíjate tú que esto es interesante porque ayudar a crecer también implica una actitud que es dejarse ayudar. Dejarse ayudar. Muchas veces nosotros tenemos la tendencia, con esa idea equivocada de la autonomía, de que yo soy el He-Man, el todopoderoso, la persona que no necesita de nadie, ni de nada, nada, ni de nadie, que es una visión individualista, total, peligrosísima además, porque provoca tanta desazón y miseria personal, como se sabe. No querer dejarse ayudar. Entonces siempre hay es una relación. La educación es un tipo de relación que existe entre las personas, ¿no? El que ayuda y el que se deja ayudar. Y el dejándose ayudar está ayudando al que está ayudando, ¿no? Esto es recíproco, siempre es así en la vida humana. Entonces, hay algunas tareas que podríamos decir más concretas, siempre en este ámbito antropológico, que nosotros deberíamos acometer con el propósito de que podamos efectivamente educar a nuestros hijos o a nuestros nietos, que es lo que a uno le cabe como abuelo. Y la primera tarea que tenemos que hacer, que, que es la condición necesaria, no suficiente, pero necesaria para educar a nuestros hijos, es interesarnos en ellos. La palabra interesar no es una palabra así que la estoy diciendo como al vuelo y que puede parecer como simpática, ¿no? Interesar significa, en primer lugar, una actitud mía personal que es desinteresarme yo de mí para interesarme en el otro. Es muy difícil de que yo pueda efectivamente interesarme en mi hijo o en mis hijos si no me desintereso de mí. ¿Me explico? El primer paso para interesarse es desinteresarme de mí. Que eso en términos concretos significa dejar mis cositas, mis preocupaciones, mis rollos, en fin, lo que ustedes saben. Quedar yo como en segundo lugar para que él tome el protagonismo. Interesarse, la palabra interesar viene del latín interesse, que significa meterme en el otro. Esto no es la empatía ni ninguna de esas cosas que son muy interesantes, pero no lo es. Es meterme en el otro. Pero ¿en qué en el fondo estoy metiéndome? ¿En qué estoy interesándome? ¿Cómo lo hago? Bueno, ya dije, desinteresándome de mí. Me intereso en el otro, en mi hijo concretamente, porque quiero conocerlo, quiero conocerle. Cuando uno está criando hijos que tienen, no sé, 2 meses, 1 mes, 3 meses, uno dice, bueno, ¿qué voy a conocer? Muchas cosas. Hay muchas cosas que él ya tiene, que ya trae. Y que si yo no las conozco, no conozco a mi hijo, a mi hija, es muy difícil de que pueda educarla. No se puede educar a alguien si no se le conoce. ¿Se dan cuenta que es la primera capacidad esa de conocer la inteligencia? Bueno, porque es muy obvio. No puedo amar a mi hijo si yo no lo conozco. Como decía Goethe, ¿no es cierto? No se ama lo que no se conoce, en realidad lo decía San Agustín, pero no se ama lo que no se conoce. ¿Cómo puedo amar a un hijo? ¿Puedo educar a un hijo si no le conozco? De ahí entonces que la primera tarea que podríamos decir tenemos entre manos es conocer a nuestros hijos.
interesarnos en sus cosas. Y uno podría hacer un test aquí, ahora, como a la gente le gusta todo esto de los test, en fin, uno podría decir, dime, de pequeñito, ¿no? Estoy hablando de 2 o 3 meses, ¿no? Que ya han dejado de amamantar, o si que ojalá, no, ya. A los niños pequeños hay algunos que les gusta más el frío que el calor. Hay niños pequeños que les gusta más el silencio que el ruido. Hay niños pequeños que tienen una capacidad de soporte más del agua un poco más caliente y otros más fría. De hecho, hay algunos que les gusta más el agua fría. Estoy hablando de niños de 2 meses. De manera que cuando uno dice interesarse en el hijo, no tiene que esperar hasta los 15 años ni a los 12 para poder interesarse en él, porque conocerlo significa en esa realidad en la cual está. Desde luego, conforme pasa el tiempo, habrán otras actitudes que implican que yo pueda conocerle más, ¿no? Escucharlo, hablarle, estar allí, conversar, tratarlo. La segunda tarea es aceptarlos. Yo diría que uno de los mayores dolores que un ser humano puede tener es que a uno no lo acepten como uno es. Y uno conoce personas efectivamente que no han sido aceptados de su origen eh, por lo que son, dejando de lado los llamados hijos no deseados, que eso ya en sí mismo es casi un crimen, ¿no? No estoy hablando de la persona que en primera instancia está esperando de nuevo otro hijo, todas las complicaciones, que eso puede pasar y no puede. No, digo yo que en realidad tú no deseas ese hijo. Esa reacción que uno puede tener de complicación originaria, no, chuta, otro más, se me viene la cosa difícil, se va a complicar, ¿no? No estaba planeada esta cuestión, y uno se pasa, bueno, un poco el mundo se le viene encima, pero no me refiero a esa actitud que puede pasar y muchos de nosotros podemos tener, sino que efectivamente no desearlo, no quererlo. No, eso significa no aceptarlo de una manera incondicional. En el fondo es aceptarlos como son. ¿Por qué? Porque hay una serie de, de características que la persona trae consigo. Características biológicas, por ejemplo. Características psicológicas. Características físicas que están allí, que no son modificables. Y claro, chuta, no me gustó, salió muy negro, salió muy rubio, que es albino, salió tartamudo, tiene un problema de irritabilidad psicológica, es muy lento, no, siempre anda, es una persona eh, súper motivada, pero nunca termina nada, en fin, características psicológicas. Características físicas, de pronto uno tiene ciertas formas de metabolismo, si tú quieres, que son más complejas que otros, trae enfermedades, aceptarlos como son. Porque si no existe esa incondicionalidad originaria, luego todas las otras actitudes que suponen la incondicionalidad respecto a la otra persona, no es posible que brote o que, que pueda dar fruto. Por ejemplo, el amor, que es incondicional. El que uno pueda tener una determinada adhesión a ciertas ideas fundamentales que son incondicionales.
el amor en todas las dimensiones, ¿no? El amor de amistad con los amigos incondicional. O sea, estoy contigo hasta el final, siempre. Aunque te equivoques, yo sigo siendo tu amigo. No acepto la equivocación, los errores, pero sigue siendo mi amigo. De manera que cuando uno no realiza este segundo tarea, por decirlo de algún modo, ¿no? Que es aceptar incondicionalmente al hijo tal como es, no lo puede educar, no le puede ayudar a crecer, como hemos definido en esta sesión la educación. Pero la persona, me quedan 2 puntos solamente, la persona vive en un lugar, habita en un lugar. La familia, de algún modo, lo que tiene o debe intentar constituir, configurar, no construir, porque no es algo que se construya, no es una cosa que se construya técnicamente, por eso digo configurar, dar una forma, un alma. Dar una forma es dar un alma, ¿no? Es lo que anima, lo que vivifica algo, ¿no? Que también puede tener una dimensión material, como es bastante obvio. ¿Qué es el hogar? El lugar es donde antiguamente, esto es muy interesante, los antiguos decían que el hogar, que ahí viene la palabra ética también, es que bueno, pero eso no viene al caso, es el lugar en donde se guardan las cosas importantes, ¿no? Donde se guarda algo, guardar implica, ¿no es cierto?, conservar, cuidar, cultivar, eh, acoger, en fin. Hay una serie de situaciones, de características que están contenidas en esta fórmula, ¿no?, de considerar el hogar familiar. Y había, como les comentaba, un jugador de fútbol que era Carlos Caselli, que en una entrevista con alguien le dijo que él no tenía una casa cuando era chico, sino que tenía un hogar. Que no tenía casa, pero tenía hogar. Es muy filosófico lo que dijo Carlos Caselli, pese a que en otra ocasión cometió otro error filosófico, pero en fin, allí está el sentido común de una manera encarnado, ¿no? El hogar es el lugar donde se guardan las cosas importantes, o sea, donde se guardan en el fondo las personas. Pero el hogar también puede ser entendido como una eh, proyección espacial, ¿no es cierto?, de mi intimidad, de la intimidad de las personas que están conformando el hogar. Se podría decir en un sentido fuerte, el hogar es el lugar de la intimidad familiar. La intimidad es una característica de la persona que tiene una doble virtualidad, un doble sentido, ¿no? Que es la intimidad es hacia afuera y hacia adentro, ¿no? Y es fuente de novedades la intimidad, ¿no? Ahí donde radica la originalidad del hombre, ¿no? Bueno, hay gente que tiene muy poca intimidad y no tiene nada que decir porque tiene poca vida interior, podríamos decir, desde esta perspectiva, ¿no? El lugar de la intimidad familiar. Mi casa, mi hogar es el lugar íntimo, ¿no? Y a ese lugar íntimo yo invito a la gente que yo quiero, a mis amigos, ¿no? Mi casa no es un hotel, mi hogar no es un hotel, ¿no? Porque es el lugar de la intimidad, ¿no? Y es el lugar de la intimidad, ¿no es cierto?, en donde la persona es como es, ¿no? Y se le quiere en cuanto a lo que es. Eh, por eso también es interesante que uno pueda aquí ver y sacar algunas conclusiones en forma personal, porque la idea es que ustedes piensen esto por sí mismos, ¿no? ¿De qué implica esto que sea mi hogar el lugar de mi intimidad? Bueno, la primera que viene a cuento, ¿no?, es que yo no le ando contando mi intimidad a todo el mundo, ¿no? Eso indica algo. Hay un cierto recato, hay un cierto cuidado de que yo no le cuento las cosas a todo el mundo. En el lugar de mi intimidad, mi hogar,
desde luego, como no es un hotel, no hay pasajeros. Los pasajeros, ¿cierto?, que van y vienen. En el hogar no. En el hogar viene donde se le acoge a alguien. Por eso también es importante, uno podría decir, con todo esto, para hacer una bajada, como le gusta a la gente hoy día, de carácter contingente, uno podría decir, ¿qué ha pasado con estas fiestas en Cachagua, que también están en todas partes, hay que decirlo, ¿no? Bueno, probablemente porque ahí falta el sentido de la intimidad del hogar, en que se convierte en una especie de discoteca en la cual llega todo el mundo, ¿no? Y no hay ese necesario cuidado del resguardo de la propia intimidad, porque probablemente no la haya. Que hay lugares en donde las casas son prácticamente hoteles, ¿no?, que cada uno come lo suyo, come en su propia habitación, en fin. Eso yo lo veo, lo he visto muy frecuentemente en mi experiencia como profesor universitario, que hay jóvenes, me recuerdo de uno especialmente, que cuando uno está, bueno, trabaja con alumnos, ¿no?, la educación superior, tiene lo que se llama tutorías personales con él, cada uno como profesor lo hace porque no es que sea institucionalizado, pero yo siempre intento hacer eso con mis alumnos. Y me recuerdo de uno especialmente, a este caso concreto, en que yo le dije, mira, lo que tienes que tratar es de poder armar ambiente en la casa, ¿no? De poder, por ejemplo, tener una comida familiar permanente. Me dijo, profesor, yo hace 10 años que no comemos juntos en mi casa. Eso es para llorar, ¿no? Y una persona buena, familia normal, ninguno raro, ¿me entiende usted? Pero claro, no había hogar, no había cultivo de la intimidad. Vemos entonces que la familia habita en el hogar. Esto lo voy a decir en términos puramente históricos, ¿no? Pero la palabra hogar, como saben, proviene de ese fuego permanente que existía en la casa en el mundo griego. Ya había algo interesante ahí, ¿no? Que las brasas de ese fuego solo podían estar constituidas por materiales nobles, no por basura. Insisto, es decir, esa figura es interesante traerla como a colación ahora, porque ese hogar que es el fuego, ¿no?, que era el que permanecía, bueno, no voy a entrar en el tema de la cuestión histórica porque que nos lleva a otro lugar, pero en el fondo estaba constituida solo por materia noble, que era pura, limpia, no se echaba basura. Eso es interesante porque en el fondo, de alguna manera, justamente la intimidad del hogar familiar implica que la relación debe ser una relación fundada en la verdad, fundada en la confianza, no en la mentira, no en la manipulación. Me explico, ¿no? Queda bastante clara esa figura, es muy interesante traerla a cuento del modo en que se vive la intimidad familiar, ¿no?, que es la proyección espacial de la intimidad del hogar, como dice. Bueno, la persona habita en un lugar, ¿no?, que es el hogar, ya lo vimos, ¿no?, ese lugar íntimo, ese espacio. Pero ese espacio requiere, como ya sabemos, ser humanizado. Y ser humanizado en las dos dimensiones que dijimos al comienzo de esta sesión, que constituyen la persona, ¿no?, esa dimensión corpóreo-espiritual, corpórea y espiritual, que son a la vez la persona y ambas cosas, pero hacemos esta distinción, ¿no?, para poder tener una cierta comprensión de qué habría que estimular o ayudar a crecer en nuestros hijos. Y desde el punto de vista corpóreo, uno podría decir, está todo el aspecto material, ¿no?, el aspecto material, el cómo están puestas las cosas, que no es rigidez, ¿no?, sino que en un orden, ¿no?, en un orden, que el orden es armonía, el orden es
también se le llama, ¿no es cierto?, al orden transparencia, también se le llama al orden esa capacidad de poder disponer las cosas de una manera que le corresponda, para lo cual fueron hechas, y todo aquello es lo que se llama el ornato, ¿sí?, que en el fondo es la belleza física del hogar, que excluye la suciedad, desde luego, pero no incluye esa limpieza enfermiza hospitalaria, porque no es un hospital la casa. Me explico, ¿no? Ni la mugrería, ni esa tendencia enfermiza a que todo tiene que estar en un lugar tan determinado en que no se puede vivir en ese lugar. Yo recuerdo en el sur, desde donde yo provengo, mi sentido más originario, uno en las casas sureñas, en mi época, hace ya 50 años por lo menos, uno se ponía, cuando entraba, como era el sur, llegaba a una casa y se ponía una, qué sé yo, una, ¿cómo se llama esta? Como pantuflas, pero de lana, a las casas que entraba. Porque claro, como venía en el fondo llovía mucho, ahora ha cambiado un poco, pero llovía mucho, no había tanta espectacularidad tecnológica, bueno, lo andaba siempre tan limpio con los zapatos, entonces ponía estas cosas para evitar. Pero había casas en las cuales, claro, uno podía verse y estaba muy bien, porque se miraba en la madera esa que uno enceraba, que es un tema precioso además, pero claro, había personas que eran histéricas con la limpieza, que en el fondo la verdad es que no valía la pena ir a ese, porque no había un hogar ahí, había una especie de museo, una cosa maravillosa, pero, y otras que efectivamente daba pena por la suciedad que tenían, ¿no? Me explico, ¿no? Entonces, esa primera dimensión del cuidado del ornato, de las cosas materiales, constituye parte de ese lugar de la intimidad, que es muy necesario, ¿no? Y eso implica, por supuesto, cuidado, ¿no? Implica que uno se comprometa en aquello y participe, ¿no? Que ya vamos a ver acerca de eso. También ese ambiente implica eh, otras dimensiones que tienen que ver con el ornato, la belleza, el esplendor de la forma, como dicen los antiguos, ¿no? El silencio, por ejemplo. No es un monasterio la casa, pero hay un silencio que tiene que haber en la casa para que esa intimidad crezca. Claro, si estamos escuchando rock todo el día, cosa que ocurre en algunas casas, es imposible que la intimidad crezca, ¿no? O que al niño le vivan poniendo música, porque la música, el silencio es la música de Dios. Esa es la mejor música, desde luego, ¿no? El silencio es la música de Dios. Eso es muy profundo, ¿no? Muy profundo. Entonces, cultivar el silencio implica generar un ambiente en el cual la intimidad crece. Es decir, estamos educando a nuestros hijos con el silencio. Y eso tiene muchas dimensiones desde el punto de vista práctico, podríamos decir, que a la gente le gusta tanto, ¿no? Estos tips. Por ejemplo, el no gritar en la casa, ¿no? El no andar a gritos en la casa. Desde luego, si uno tiene hijos pequeños, ¿no es cierto? Los niños tienen esa tendencia, no puede andar como, es obvio, ¿no? Pero evidentemente a ellos hay que enseñarles, ¿no? Hay que conducirles al amor del silencio. Escuchar buena música. Y nosotros sabemos que la música clásica, no porque seamos personas que despreciemos la música moderna en lo absoluto, ¿no? Porque claro, si uno va a ir a, no sé, pues, a un lugar, cada cosa que corresponde, le corresponde un lugar, ¿no? Sí, indudablemente, ¿no? Pero la música clásica ayuda mucho, ¿no? Chopin, por ejemplo, bueno, hay gustos, ¿no?
escuchar los nocturnos de Chopin, por ejemplo, con los hijos, una cosa fantástica, porque uno le ayuda a ese silencio interior también que permite la creatividad, ¿no? Que en la intimidad, que es fuente de novedades, crezca, ¿no? Sin necesariamente hacer nada. Nosotros sabemos el valor del silencio, que es un tema precioso, que en fin, no voy a detenerme ahí. Pero claro, también eso implica que hay este orden, este silencio, genera paz, la paz familiar. Te das cuenta que de alguna manera está todo esto concatenado y estamos educando. Los detalles estéticos, ¿no es cierto? No el esteticismo, sino que cosas bellas, sencillas, que estén bien dispuestas las cosas. El cuidado, aunque sean cosas que no tengan ese valor, que no tienen un gran precio, pero tienen valor. Como decía, voy a contar un cuento y voy terminando para no cansarle. Como decía, hay un japonés aquí, Morita, que fue, parece que el que inventó la Sony, él fue el dueño de la Sony, solamente para efectos del cuento, no es porque yo admire tanto la cultura japonesa, que tiene todas sus cosas buenas y también no tan buenas en términos, por ejemplo, el individualismo excesivo que tienen. Pero en fin, no es el punto. Entonces este Akio Morita, en su inicio, iba, bueno, parece que estaba, no recuerdo si era yo creo que era en París. Uno cuenta en un texto que él tiene en su autobiografía, y se acerca, digamos, un gran magnate y le dice, mira, Akio, tú deberías comprarle a tu esposa un collar de brillantes como la que tiene la mía, ¿no? Entonces, este Morita le dijo, yo no puedo hacerlo. ¿Pero por qué si tú eres millonario? Entonces dijo, no, sí, sí soy millonario. Pero la diferencia entre usted y yo es que usted vive la opulencia y yo trato de vivir lo que se entiende, ¿no? Por eso digo que esto es tema de la estética, no tiene que ver con cosas que tengan precio alto, sino que tengan valor, que es distinto, que habitualmente son cosas que uno ha heredado de sus padres, por ejemplo, porque ahí hay un valor invaluable. Y voy terminando. Un segundo elemento que es fundamental en el hogar, el aspecto corpóreo, ahora el aspecto espiritual. El aspecto espiritual en el hogar está fundado básicamente en las relaciones interpersonales. La relación, en cuanto, como comentábamos en alguna sesión anterior, considerada como vínculo, la perfección, que es el amor humano, se da justamente en el hecho de la relación fundamentalmente de los padres. Recuerden que, vuelvo, enseñar es saber, educar es ser. Por lo tanto, la relación que los padres tienen al interior del hogar, de ese lugar de la intimidad, es fundamental, porque esa relación de los padres, que es el aspecto espiritual de este hogar, que en el fondo no es otra cosa, el modo en que los padres viven el amor que se profesan. Eso es lo que verdaderamente educa a un hijo. Porque allí ve la confianza, ve el cariño, ve el cuidado, ve la acogida, ve la ayuda, ve la perseverancia, ve la comprensión, es decir, todas aquellas actitudes humanas que son virtudes que están presentes en la relación entre padres. De alguna manera, el hogar, por lo tanto,
en esta dimensión espiritual rechaza, cuando se da de una manera ordenada en el trato entre los padres, que no se andan gritando. Yo no digo que el paraíso terrenal no existe, pero el cuidado de no gritarse, de entenderse, de comprenderse, de tratarse bien. El cuidado en las maneras, en las formas, en el trato. El cuidado también desde el punto de vista de el vestido dice mucho. Eso lo copian los hijos. Pero claro, ahora yo he advertido, ¿no?, personas que tienen el síndrome de la cabaña, que se señala, ¿no?, que son personas que se han descuidado de sí mismas. Porque, bueno, dicen que como no tienen que trabajar, en fin, o trabajan desde el hogar, y eso en la relación de la comunicación conyugal es fatal. Es descuidarse de sí mismo. ¿Cómo podría yo cuidar a otros si yo me descuido de mí en cuestiones que son tan fundamentales o elementales? Ni siquiera fundamentales, son tan elementales como cuidar mi propia, no sé, cuidado de la corporeidad y del vestido. No se trata de que uno se vista con frac, nos entendemos, ¿verdad? De ahí entonces que, claro, si no hay en esa relación personal entre los padres, que es como la base espiritual del hogar, ¿en qué podemos caer? Podemos caer en una relación de puro sentimentalismo barato, pero en donde no hay amor de verdad. En una especie de racionalismo de que todo hay que explicarlo y dar fundamento de todo, lo cual, como ya sabemos, solo los locos pueden hacerlo de esa manera. En una especie de fideísmo en que no hay un fundamento racional de lo que uno cree, sino que también es puro sentimental, e indudablemente los niños terminan alejados de la fe, alejados del fundamento racional y de alguna manera acurrucados en el sentimentalismo, que es uno de los males que nosotros ya sabemos estamos experimentando hoy día. Y termino. La unidad, que es lo que a nosotros nos ocurre, ¿no? Llevamos casi 10 meses con el grupo originario, hay algunas personas que se están incorporando hoy día, pocas sesiones, pero hay el grupo originario, llevamos 9 meses o 10 meses en esto. Tenemos una unidad de propósito, y eso genera, ¿no es cierto?, esa unidad de propósito con toda la diversidad de pensamientos, formas, en fin, que tenemos cada uno, que somos seres únicos y irrepetibles, no hay que olvidarse de eso. Sin embargo, va generando, ¿no es cierto?, un modo de participación. Entonces, de esta perspectiva, la unidad en la familia, en el hogar, en el lugar de la intimidad, requiere también realizar tareas comunes. Tareas comunes como, por ejemplo, cosas tan sencillas como hacer la cama, ayudar a poner la mesa, barrer, limpiar vidrios si es necesario, cortar el pasto, si se tiene césped en la casa. Es decir, el cuidado del hogar, de esa proyección material de la intimidad. Es verdad que muchos podrán tener eh, ayuda doméstica, ¿no? Pero eso no exime de que uno cuide el hogar. Es decir, aquellos aspectos que son más íntimos de la persona, como por ejemplo hacer su cama, que no es simplemente una cosa técnica, sino que es la representación de que, bueno, la persona duerme allí, esa persona que posee esa intimidad, ese espacio que es expresión de esa intimidad, en una cosa concreta como es la habitación en la cual tú estás durmiendo.
Son muchas las consideraciones que se pueden hacer aquí respecto de los padres en cuanto primeros educadores. Desde luego, también hay que formarse, ¿no? Hay que, en la dimensión del saber es necesario para ser, ¿no? Hay un papa que era Pío XII, en un texto, y termino ahora, que decía, estamos hablando del año 1941, decía, comillas, es en verdad cosa extraña que mientras a nadie se le ocurre hacerse de repente, sin un aprendizaje ni preparación, obrero, mecánico o ingeniero, médico o abogado, todos los días no pocos jóvenes se desposan y se unen sin haber pensado ni un instante, sin prepararse para los arduos deberes que les aguardan en la educación de los hijos. Esto no se improvisa.